Glucólisis aerobia. Entonces vamos a hablar de esta ruta metabólica que seguramente es de las más conocidas entre estudiantes y profesionales, ¿no? Estudiantes de ciencias de la salud, estudiantes de las ciencias moleculares, investigadores. Entonces vamos a ver cómo es que se lleva a cabo esta ruta metabólica, pero además vamos a platicar del significado de esta ruta, ¿no? O sea, ¿para qué quiero que haya glucólisis? ¿De dónde viene la glucosa? ¿Cuál es el producto que obtengo y hacia dónde se va? Pero además haremos un pequeño paseo sobre las células que llevan a cabo glucólisis meramente para destacarlos, porque finalmente todas las células llevan a cabo glucólisis. Entonces, vamos a empezar con reconocer que la molécula que se degrada, la molécula que se oxida por, por glucólisis se llama pues glucosa, ¿no? De ahí viene su nombre, ¿no? Ahora, la glucosa es uno de los carbohidratos que nosotros metabolizamos, no es el único. Los más importantes son glucosa, galactosa y además fructosa. Pero nos vamos a enfocar solo en glucosa. Ahora, ¿de dónde llegó esa glucosa al interior de la célula? Bueno, tiene que haber llegado desde la circulación o incluso pudo haber llegado desde el interior de la misma célula que va a metabolizar a la glucosa. Si hablamos de esta glucosa que viene desde la circulación, pues a la circulación pudo haber llegado de otro tejido, de otro órgano que se caracterice por producir glucosa y además enviarla a la sangre, o sea, tener la capacidad de exportar moléculas de glucosa, que esto ocurre generalmente con órganos que contribuyen a la normoglicemia, ¿no? La otra forma es que lo tomemos o que tomemos a la glucosa y que llegue a la sangre, pero desde los alimentos, porque nuestros alimentos se caracterizan por ser ricos en carbohidratos, ¿sí? No entramos aquí todavía en la parte de digestión, ni en la parte ni de las enzimas de la digestión, que practicaremos más adelante, ni de la parte del transporte a través del enterocito para que se dé la absorción. Esto es la llegada de los carbohidratos monosacáridos, como estos que puse aquí, hacia desde el enterocito hacia la circulación, ¿sí? Vamos primero con la ruta metabólica. Entonces, pues tenemos a la molécula de glucosa. La molécula de glucosa, para poder ingresar a cualquier célula, requiere de una proteína que le permita el paso. Esto es una proteína transportadora de glucosa, los famosos GLUTs. Y los GLUTs, la abreviación viene del inglés Glucose Transporter Protein. Y entonces estos GLUTs lo que van a hacer es eso, permitir el paso. Una vez que lo permiten, la glucosa, como la vemos aquí, se tiene que fosforilar. ¿Por qué? Porque estos transportadores tienen la capacidad de permitir el paso hacia adentro de la célula, pero si a la glucosa no le generamos cambios, pues resulta que la glucosa se puede salir de la célula. Y por naturaleza, por evolución, lo que queremos es que si la glucosa entra, se incorpore a alguna ruta metabólica, en este caso pues a la glucólisis. Menciono aquí que los transportadores de glucosa pueden ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿no? Se dice que son alrededor de 14. Entonces, un ejemplo de un dato que es muy importante. Si estamos hablando de una célula que se llama glóbulo rojo, su transportador siempre va a ser el GLUT1. Si hablamos de una célula beta de los islotes de Langerhans del páncreas, su transportador siempre va a ser el GLUT2. Cada célula puede tener más de un tipo de transportador y hay células que aparte tienen sus transportadores al interior de ellas, como el caso es del GLUT4, que requiere de una estimulación hormonal para poder traslocarse hacia la membrana, que también se platicará en alguna otra sesión. Entonces la glucosa ingresa por medio de un transportador. Este transportador, por supuesto, es una proteína. Eso significa pues, que están codificados genéticamente. ¿Hay enfermedades asociadas a daño en los transportadores, errores genéticos? Sí, y habrá por ahí más adelante una parte clínica. Entonces, y una parte de regulación de la glucólisis. Y entonces tenemos a la glucosa que se va a fosforilar por efecto de una exocinasa. Las exocinasas son enzimas que se encargan de extraer un grupo fosfato desde la molécula de ATP, como esta, para incorporarlo a la molécula que es el sustrato para esta enzima. Entonces la exocinasa lo que va a hacer es, a partir del ATP, agarrar un fosfato y pegarlo en el carbono 6 de la molécula de glucosa. Por eso ahora se llama
glucosa 6-fosfato. Se sabe que hay 4 tipos de exocinasas, la exocinasa 1, la exocinasa 2, la 3 y la 4. Son isómeros, son isoenzimas de la exocinasa y la número 4 se conoce como glucosinasa. Ya veremos la relación de esto con el ayuno y con la glicemia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, continuando con la ruta, tenemos entonces a la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, por efecto de una fosfoglucosa isomerasa, se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Hay un pequeño cambio ahí en el grupo funcional entre glucosa y fructosa, pero sigue manteniendo el fosfato unido al carbono 6. En el siguiente paso, la fructosa 6-fosfato se fosforila de nuevo, esto es, llega una molécula de ATP, le aporta uno de sus fosfatos y la fosfofructosinasa convierte a la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-difosfato o bisfosfato. El resultado de que las moléculas de ATP aporten fosfatos hace que lo que se obtenga o lo que quede de ese ATP, pues va a ser un ADP, ¿no? Y este ADP de aquí y este ADP de acá pueden ser los mismos que van a llegar a esta parte de la reacción, ¿no? Pero bueno, más adelante lo vemos. Y entonces, repito, producto de la acción de la fosfofructoquinasa o fosfofructosinasa, la fructosa 6-fosfato se convierte en fructosa 1,6-bifosfato o bisfosfato. Posteriormente, una enzima, la aldolasa A, va a separar a la fructosa, que es una molécula de 6 carbonos, como lo es la glucosa, la va a separar en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Mientras esta es una hexosa, esta molécula es una triosa y esta molécula es otra triosa. Este punto de la glucólisis es un punto metabólico que se llama así, ¿no? El del punto de las triosas, y estas tienen la capacidad de interconvertirse. Y el punto es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que gliceraldehído 3-fosfato se puede convertir en dihidroxiacetona 1-fosfato y la dihidroxiacetona 1-fosfato se puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato y esto lo cataliza la triosa fosfoisomerasa. Entonces, estos dos se pueden estar interconvirtiendo. Me adelanto un poco. Estos dos se pueden sumar y se pueden convertir en fructosa 1,6-difosfato. Pero en esta dirección de aquí para acá corresponde a una reacción de otra ruta metabólica. La glucólisis lleva una dirección que va glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato y esta en estas dos triosas. Hasta aquí es el punto de inversión de energía. Este es el proceso de gasto, este es el proceso de la glucólisis o la parte de la glucólisis que implica gasto energético. Posteriormente vamos a ver que viene una segunda fase en donde hay rendimiento energético. Un punto importante, si ya obtuve un gliceraldehído 3-fosfato, lo que sigue es que ahora esta molécula se convierte en el segundo gliceraldehído 3-fosfato. Eso significa que cada glucosa que se degrada me va a dar 2 gliceraldehídos 3-fosfato. Me va a dar 2 1,3-bisfosfoglicerato. Me va a dar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, 2 moléculas de 2-fosfoglicerato, 2 moléculas de fosfenolpiruvato y 2 moléculas de piruvato. Entonces, cada vez que se degrade una molécula de glucosa por glucólisis aerobia, el resultado es formar 2 moléculas de piruvato. Pero además nos gastamos 2 moléculas de ATP. Y ahorita vemos qué más ocurre, ¿no? Entonces, este es el primer gliceraldehído 3-fosfato, pues sigue o continúa en este proceso. Esta es la dihidroxiacetona que me va a dar el segundo gliceraldehído 3-fosfato, continúa con el proceso. Lo primero que les va a ocurrir es que se va a fosforilar esta molécula. Y la enzima que cataliza esta reacción se llama gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima lo que hace es incorporar un fosfato inorgánico, no lo utiliza del ATP, sino que es del mismo que está en el medio ambiente. Recuerden que en el medio intracelular hay gran cantidad de grupos fosfato. Dentro de la mitocondria hay gran cantidad de grupos fosfato. Nosotros siempre tenemos que tener disponibilidad de grupos fosfato. Y entonces, además llega un NAD. En esta reacción de deshidrogenación, pues bueno, se libera este NAD. Ahora, el 1,3-bifosfoglicerato sufre los efectos de la fosfogliceratosinasa.
Aquí se vuelve a utilizar una molécula aquí se utiliza el primer ADP para formar la primera molécula de ATP. Aquí ya empieza el rendimiento de energía y de ahí entonces que decimos que los carbohidratos nos aportan energía, ¿no? Entonces, como tiene dos fosfatos, uno se lo ceden al ADP, se convierte en ATP. Esto es una fosforilación a nivel de substrato y entonces obtengo 3-fosfoglicerato. Este 3-fosfoglicerato, por efecto de una fosfoglicerato mutasa, pasa al fosfato del carbono 3 al carbono 2. Posteriormente, el 2-fosfoglicerato, por efecto de una enolasa, lo convierte en fosfenolpiruvato. Y el fosfenolpiruvato, que aún sigue teniendo un fosfato porque venía de una molécula que tenía 2, y acá se perdió uno en forma de ATP, pues le va a ceder este fosfato por efecto de una piruvato sinasa a esta molécula de ADP, para entonces producir otra molécula de ATP. Entonces, a partir de aquí, empieza la producción de energía. Por cada 1,3-bisfosfoglicerato obtengo 2 ATPs, pero como tengo 2 de estos, 2 por 2, 4. Entonces, por cada glucosa me gasto 2 ATPs y produzco 4 ATPs, lo que significa que el rendimiento neto son 2 moléculas de ATP. Ahora, este piruvato, pues hasta ahí llega la glucólisis, pero ese piruvato tenemos que utilizarlo en algo, ¿no? Nuestras células no producen los metabolitos nada más porque sí. Los metabolitos que se producen producto de una ruta metabólica sirven para algo. En este caso, este piruvato puede sufrir los efectos de un complejo enzimático que se llama piruvato deshidrogenasa. Este piruvato ingresa a la mitocondria. En la mitocondria lo recibe el piruvato deshidrogenasa o la piruvato deshidrogenasa, que es un complejo enzimático, y entonces el piruvato se descarboxila. Esa descarboxilación me da como resultado, bueno, por un lado, la liberación de moléculas de CO2 aquí adentro, pero lo que me queda del piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, es una molécula de 2 carbonos, y esa molécula de 2 carbonos se llama acetil o acetilos, que luego se combina con la coenzima A y me da acetilcoenzima A. Y que seguramente al yo mencionar acetilcoenzima A, todos ustedes recuerdan que la acetilcoenzima A es la molécula que va a alimentar al ciclo de Krebs. Y de ahí entonces que viene todo el resto de procesos metabólicos, ¿no? Ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, ¿no? Más adelante podemos platicar qué pasa con el CO2, cómo llega el oxígeno, etcétera, ¿no? Entonces, la glucólisis se da así. Las enzimas que participan son las que mencioné. El resultado pues es por cada molécula de glucosa obtengo 2 moléculas de piruvato, obtengo 2 NADs y obtengo 2 moléculas de ATP, restando las que me gasto en la primera fase, que es la fase de inversión, ¿no? Ahora, si ustedes observan aquí tenemos las flechas en esta dirección, ¿sí? Pero ven unas flechas punteadas. Esto significa que hay procesos que son reversibles. Y entonces para otras rutas metabólicas podemos aprovechar este esqueletito de pasos que ya están, pero para llevar a cabo otra ruta metabólica, principalmente para la gluconeogénesis. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la glucólisis? Miren, sí que es importante porque se lleva a cabo en el enterocito, porque el enterocito necesita energía para todos sus procesos metabólicos. En el miocito, no se diga, para el proceso de contracción muscular, para los espermatozoides para poder moverse, las neuronas para la neurotransmisión, en el cardiomiocito, en los osteocitos, en los alveolos, los óvulos, células pancreáticas, adipocitos, monocitos, linfocitos, células endoteliales, por mencionar algunas, y sabemos que tenemos alrededor de 200 tipos de células, ¿no? Todas ellas requieren de glucosa. Todas ellas hacen glucólisis aerobia. Pero además hay algunas que hacen glucólisis anaerobia. Y en este momento alguien puede pensar, pero el glóbulo rojo no hace glucólisis aerobia. Pues el glóbulo rojo sí hace glucólisis aerobia antes que la anaerobia, pero siempre termina en anaerobia. Ahora, esta parte que yo les mencionaba aquí, que bueno, entonces el piruvato se convierte en acetilo y todo esto, pues esta parte que está acá, ¿no? En la mitocondria tenemos la cadena de transporte de electrones, tenemos que están acoplados a la fosforilación oxidativa, que hace, la fosforilación oxidativa está llevada a cabo por esta proteína que se llama ATP sintasa, que lo que hace es fosforilar al ADP con fosfato inorgánico y formar ATP. Entonces, este proceso
pues se va a conectar con la glucólisis, porque aquí decíamos piruvato, piruvato deshidrogenasa, CO2 más acetilo. Y el acetilo se va a ir, no lo puse aquí, pero se va a ir primero al ciclo de Krebs, y luego del ciclo de Krebs salen los NADs y los FADs que aportan electrones a esta cadena de transporte de electrones, más los iones de hidrógeno, y entonces se activa la ATP sintasa. Ahora, además de que el piruvato con su acetilo me puede estimular el ciclo de Krebs, para que ocurra todo esto, además los NADs que vemos aquí, estos NADs citosólicos, este NAD citosólico, digo los NADs porque esto ocurre 2 veces, pero los 2 NADs citosólicos aportan los electrones y los iones de hidrógeno a la cadena de transporte de electrones, de manera que también estimulan la producción de ATP. Ahora, ¿cuántos ATPs? Pues eso va a depender de la lanzadera que utilicen, si utilizan la lanzadera de glicerol o la lanzadera de malato aspartato. Por aquí les puse algunas imágenes de los órganos que hacen o que utilizan principalmente la lanzadera de glicerol, ¿no? Como el cerebro, el músculo esquelético y los adipocitos, mientras que la lanzadera de malato aspartato las utilizan el hígado, el corazón y los riñones. Ahora, ¿por qué es importante la glucólisis? Bueno, pues si es el principal carbohidrato, la glucosa, algo le tenemos que hacer, ¿verdad? Lo tenemos que metabolizar, la tenemos que oxidar, la tenemos que degradar. Eso ya la hace importante. Pero ahora, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Para producir energía, ¿no? Y esta es energía directa, yo utilizo mucho ese término. ¿Por qué es energía directa? Porque en la mismita ruta se produce la molécula de ATP. Esto es, agarro al ADP, lo fosforilo y lo convierto en ATP. Y esta parte de energía directa es muy importante porque habrá rutas que van a encontrar en este espacio científico, van a encontrar rutas que no necesariamente producen ATP, pero que después se conectan con una ruta que sí lo produce. Entonces vamos a ver que hay una diferencia, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, me da los NADs, y esos NADs también promueven la producción de ATP porque son los que pasan los electrones y los iones de hidrógeno hacia la cadena de transporte de electrones, ¿sí? Entonces, por un lado, por eso es importante la glucólisis. ¿Por qué otro punto es importante la glucólisis? Bueno, porque se generan intermediarios para otras rutas metabólicas. Estos metabolitos que se van produciendo conforme la glucosa se degrada, pues me sirven para otras rutas metabólicas. Ejemplo de ello es la glucosa 6-fosfato. El primer metabolito que se produce por glucólisis es la glucosa 6-fosfato y me sirve para hacer, además de la glucólisis, me sirve para hacer gluconeogénesis, me sirve para hacer glucogénesis, me sirve para la glucogenólisis y me sirve para la vía de las hexosas monofosfato. Otro punto importante de la glucólisis, ya habíamos dicho, ¿no? Aquí